Sí. De acuerdo. Pues como muy bien dijo el doctor Chavarría, yo les voy a hablar el día de hoy de diagnóstico genético preimplantacional y todo lo que necesitan saber al respecto. Antes de entrar en materia, siempre me gusta empezar por esta diapositiva porque estoy segura que cada uno de ustedes ha podido leer o ha podido escuchar alguno de estos términos como PGDA, PGTA, PGD, PGS o PGTM, y al final pues uno ya no sabe de qué se está hablando o de qué está leyendo. Pues como muy bien dijo el doctor Chavarría, yo les voy a hablar el día de hoy de diagnóstico. A ver, un segundo. Ya. Para solucionar esto, en el año 2017, diferentes asociaciones de la medicina de la reproducción, como son la americana, como son la europea, y aquí nosotros también estamos representados por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, sacaron un glosario con diferentes conceptos de la medicina de la reproducción, entre ellos el test genético preimplantacional. Y este test genético preimplantacional lo dividieron en tres ramas: el PGTA para el análisis de aneuploidías, el PGT-M para el análisis de enfermedades monogénicas, y aparte sacaron, digamos, un nuevo término que es el PGT-SR, que es aquel que vamos a realizar en esos pacientes que presentan un rearreglo cromosómico estructural. Y además, no solo eso, también mencionaron que el PGD y el PGS, estos dos términos, quedarían reemplazados por el test genético preimplantacional. Entonces, como han visto, el título de esta práctica es diagnóstico genético preimplantacional, pero sería incorrecto. A partir de ahorita voy a hablar yo de test genético preimplantacional y es momento de que todos ya vayamos como interiorizando estos términos y usándolos en nuestro día a día. Entonces, decíamos que el PGTA es el análisis de alteraciones cromosómicas y puede ser opcional para todos los pacientes de FIP. Sin embargo, ahorita vamos a ver las indicaciones concretas. Tenemos el PGTM, que nos va a servir para analizar el gen o la mutación responsable de una enfermedad en concreto, por lo tanto lo vamos a realizar en parejas que presenten un riesgo elevado de transmitir una enfermedad genética conocida a su descendencia. Y por último mencionábamos el PGT-SR, el cual vamos a realizar en esas parejas que son portadoras de un rearreglo cromosómico. Habitualmente con lo que nos vamos a encontrar son translocaciones balanceadas, pero también puede ser que nos encontramos pues en menos frecuencia inversiones, que pues eso va a conllevar a la infertilidad de estos pacientes y a múltiples pérdidas gestacionales. ¿Cuáles son los pasos que debemos de realizar para hacer un PGT? Vamos a tener que estimular a nuestra paciente para que produzca múltiples óvulos. Estos óvulos van a ser fertilizados mediante la técnica de ICSI y se van a dejar a cultivo hasta el día 5, 6 o 7, que es cuando el embrión, pues le decimos que llega a estadio de blastocisto, y en este punto es como cuando vamos a realizar la biopsia embrionaria. Normalmente biopsiamos entre 5 a 10 células del trofectodermo, que es la zona, la capa del embrión, digamos, que va a dar lugar a la placenta, mientras que la masa celular interna, que son las células que finalmente van a dar lugar al embrión, van a permanecer intactas. Entonces, estas células biopsiadas las vamos a introducir a nuestro tubo de PCR y se van a mandar al laboratorio de PGT. El mismo día de la biopsia embrionaria vamos a tener que vitrificar estos embriones a la espera de los resultados del estudio. Entonces, una vez el laboratorio tenga los resultados del PGT, se van a informar o se van a entregar al médico mediante un informe, y de todos los embriones que teníamos vitrificados vamos a poder identificar cuáles son los candidatos a su transferencia, y junto con el embriólogo o embrióloga se va a decidir cuál es el mejor embrión para desvitrificar y para la transferencia uterina. Aquí les añadí un paso previo que vamos a tener que realizar en los casos del PGTM. Cuando llegan a nuestro consultorio pacientes con una enfermedad genética, lo primero que vamos a tener que realizar es una consulta con un médico genetista, el cual pues va a revisar la historia familiar de estos pacientes, y además vamos a tener que hacer también lo que se llama un test de informatividad, o también conocido como un pre-PGD o pre-PGT. Para ello vamos a necesitar analizar el DNA de ambos miembros de la pareja, así como
a familiares relacionados, tanto sanos como afectados por esta enfermedad. Todo esto para hacer un diseño de pruebas específico para cada familia y cada mutación en concreto. ¿Y cómo se mandan las biopsias al laboratorio? Pues es un procedimiento muy sencillo. Nosotros hemos desarrollado un kit que no solamente contiene todo lo que necesitan para poder realizar la biopsia embrionaria en su laboratorio de FIP, sino que además, una vez tenemos los tubitos de PCR con estas biopsias, se van a introducir en esta gradilla y a su vez esta gradilla en esta hielera que pueden observar aquí, que mantiene las condiciones óptimas para que estas biopsias nos lleguen a nuestro laboratorio en su óptimo estado. A finales de los años 80 es cuando se realizó el test genético preimplantacional por primera vez, utilizando la PCR para estudiar el sexo de los embriones en familias portadoras más bien en familias con enfermedad ligada al cromosoma X. Se biopsiaron embriones en día 3 y mediante PCR se amplificaron fragmentos del cromosoma Y. Estos productos de PCR fueron analizados mediante un gel de agarosa y en los pocillos donde se observó una banda en el gel de agarosa se pudo deducir que eran embriones masculinos y por lo tanto no se debían de transferir, y en los pocillos donde no se observó banda se pudo deducir que eran embriones femeninos, por lo tanto se transfirieron estos embriones femeninos sanos o no afectados por la enfermedad y pues se obtuvieron bebés sanos. Por esas fechas también, a principios de los años 90, empezaron a salir los primeros trabajos donde se relacionaba el aumento de la edad de las pacientes con un aumento de la infertilidad. Esto pues manifestándose en una disminución de las tasas de embarazo y un aumento en las tasas de aborto. Y en ese entonces pues se discutía si esto era debido a que el útero era incapaz de sostener o de mantener una implantación y de llevar a cabo un embarazo a término, o si por lo contrario más bien eran los óvulos de estas pacientes añosas que eran de peor calidad y por lo tanto no podían dar lugar a un nacimiento. Luego descartaron que el útero fuera el responsable. En este estudio se incluyeron 51 ciclos de ovodonación en pacientes menores de 40 años y 51 ciclos de ovodonación en pacientes igual o mayores de 40 años. Y como pueden ver, las tasas de embarazo y las tasas de implantación realmente fueron bastante similares entre estos dos grupos, por lo tanto, se fueron a los óvulos. En este otro trabajo se analizaron 156 óvulos maduros junto con sus cuerpos polares mediante la técnica de hibridación in situ fluorescente para los cromosomas 18 y X. Y de estos 156 óvulos analizados para estos dos cromosomas, vieron que 5 de ellos presentaban alguna alteración en alguno de estos dos cromosomas. Por lo tanto, concluyeron que el responsable de esta disminución de la fertilidad en estos pacientes era debido a la pobre calidad de estos óvulos y más específicamente las aneuploidías que estos óvulos presentaban. Hoy en día pues ya sabemos que la tasa de aneuploidía aumenta con la edad de las pacientes y además también sabemos que la edad óptima o la edad óptima biológica, digamos, para el embarazo es de los 26 a los 30 años. Además de esto, también sabemos que la mayoría de aneuploidías son letales para el embrión, ya sea en estadios preimplantatorios de como en estadios posteriores a la implantación, por lo que nos puede afectar a la tasa de implantación, a una disminución de esta, y evidentemente nos puede aumentar la tasa de embarazos de primer trimestre. Las aneuploidías que no son letales para el embrión pues nos van a dar lugar a bebés con alguna cromosomopatía. Entonces, sabiendo esto, lo que siempre se había, o lo que hasta esa fecha se había utilizado para evitar la transmisión de enfermedades genéticas a la descendencia, tomó nuevas aplicaciones que son la detección de alteraciones cromosómicas en embriones fecundados in vitro
para incrementar la tasa de implantación, incrementar la tasa de embarazo y reducir la tasa de abortos, que es lo que pues, hoy en día conocemos como el PGTA. El PGTA lo vamos a realizar en parejas infértiles y como hemos hablado principalmente en esos pacientes con edad materna avanzada que nosotros consideramos a partir de los 35 años. Sin embargo, también se ha visto que se pueden beneficiar esas parejas con fallo recurrente de implantación en pacientes con una historia de pérdida gestacional recurrente, en parejas con un factor masculino severo. También podemos realizar el PGTA para balancear la familia mediante el sexo cromosoma, la selección de sexo del embrión. Una de las indicaciones, entre comillas, que está incrementando mucho, al menos entre nuestras pacientes, es el PGTA electivo. Es decir, pacientes que a lo mejor no cumplen ninguna de estas indicaciones, pero que no quieren correr el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down o con alguna otra cromosomopatía. Es perfectamente válido ofrecer a estas pacientes, de hecho tienen que conocer las pacientes que existe esta posibilidad, porque a lo mejor no tienen el mismo riesgo de una paciente de 40 años, pero igualmente tienen un riesgo de este tipo, ¿no? Y por último, la single embryo transfer, es decir, utilizar el PGTA para seleccionar el mejor embrión, el que va a tener mayor probabilidad de embarazo y de tener un bebé en casa sano, ¿no? Entonces, tendríamos esta herramienta para poder hacer una transferencia, embarazo y bebé. También es muy importante recalcar que el PGTA es un test genético global. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que vemos es a este nivel, vemos cromosomas. Vemos todos los cromosomas. Sin embargo, si existe alguna mutación, alguna alteración a nivel de nucleótidos, a nivel de DNA, esto no lo vamos a poder ver. Eso se tiene que tener en cuenta. Supongo que estamos de acuerdo en que todos los laboratorios utilizan la morfología del embrión para seleccionar el o los embriones que se vayan a transferir. Sin embargo, existen estudios en los que se ha visto que la calidad embrionaria no se relaciona de forma directa con el estado de ploidía de estos embriones. Entonces, si tenemos esta situación, tenemos dos blastos hermosos, ¿cómo vamos a saber el que sí va a implantar y el que no va a implantar? No hay manera de saberlo a no ser que realizamos un PGTA. En la gráfica de la izquierda pueden ver un estudio que realizó Capalgo en el año 2014, el cual ellos clasificaron según la morfología los embriones que habían biopsiado para PGTA. Y como pueden ver, por ejemplo, en la columna de excelente calidad morfológica, un 56.4% de los embriones fueron euploides. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable, mayor al 40% de estos embriones de excelente calidad eran embriones aneuploides. Nosotros quisimos hacer algo parecido con nuestros embriones, nuestra base de datos. Nosotros juntamos los embriones de buena y excelente calidad en un mismo grupo y vimos algo muy parecido. En los embriones de buena calidad, el 58.8-59% de estos embriones eran euploides, que es lo que esperaríamos. Sin embargo, un 37% de embriones de buena y excelente calidad fueron aneuploides. Y por lo contrario, en los embriones de mala calidad, el 59% fueron embriones aneuploides, pero un 33% de estos embriones de mala calidad pues fueron euploides. En cuanto a las técnicas clásicas y sus limitaciones, al inicio se quiso empezar a probar el cariotipo para el diagnóstico genético para el PGTA, digamos, porque era la técnica que siempre se había utilizado para observar o obtener información de cromosomas. Sin embargo, el cariotipo, como saben, necesita células en división para poder observar los cromosomas en metafase. Imagínense biopsiar una blastómira, meterla a cultivo, se pierde la célula en el medio de cultivo, a esperar a ver si se divide o no se divide. Presentó muchas limitaciones esta técnica, por lo que se fueron para la hibridación fluorescente y la PCR cuantitativa.
Estas dos técnicas presentaban la limitación de que solo pueden analizar cierto número de cromosomas, que habitualmente eran el 13, el 18, el 21, el X y el Y. ¿Por qué se seleccionaron estos cromosomas? Porque eran los que se habían visto, aquí, eran los que se habían visto más comúnmente alterados en los recién nacidos. Esto era basado en estudios de los años 60-90. Sin embargo, cuando la tecnología evolucionó y pudimos analizar técnicas que nos permitieran analizar todos los cromosomas en embriones preimplantacionales, se observó que estos no eran los cromosomas más comúnmente alterados en los embriones preimplantacionales, sino que los cromosomas más alterados o con una incidencia de alteración más frecuente fue el cromosoma 15, el 16, el 21, este sí, y el 22. Por lo tanto, se estaban transfiriendo embriones que sí estaban alterados, lo único que no se había detectado. Entonces, pues, como se pueden imaginar, habían fallos de amplificación, pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es por ello que en el año 2014 se publicó en las páginas de la ESRE que varios estudios aleatorizados y controlados habían fallado en demostrar una efectividad del PGTA y que además del PGTA mediante la técnica de Fish reducía significativamente la tasa de natividad. Esto se asoció básicamente a lo que decíamos, que la técnica de Fish pues solo puede obtener información de cierto número de cromosomas, pero no vemos todo el resto. Y además, también se observó que los embriones en día 3 presentaban una elevadísima tasa de mosaicismo. Este trabajo me gusta mucho porque habla por sí solo. En este trabajo se biopsiaron todas las células de 14 embriones de día 3. En color verde pueden ver las células que fueron normales, en los otros colores las células que fueron diagnosticadas como aneuploides, y en color gris aquellas que no se puede obtener un resultado. Y como pueden ver, de los 14 embriones analizados, solo 4 presentaban el mismo complemento cromosómico en todas sus células. Entonces, pues biopsiar en día 3 es como echarse un volado, ¿no? Porque realmente no es representativo del resto del embrión. Entonces lo que se hizo fue, estos embriones día 3 se dejaron en cultivo, o la estrategia que se quiso adquirir es, en vez de biopsiar en día 3, dejar los embriones hasta blastocista, hasta día 5, 6 o 7 de desarrollo, porque se observó que la tasa de mosaicismo disminuía mucho en este estadio, y además se cambió a las nuevas técnicas que ahora sí podíamos ver todos los cromosomas, como el Next Generation Sequencing, los SNP arrays o los CGH arrays. Después de esto, pues ya salieron múltiples estudios demostrando la efectividad del PGTA. Yo les voy a mostrar que es el que más me gusta personalmente, y también es el que incluye más blastocistos analizados, casi 4.000 blastocistos analizados por SNP arrays. Y en estas gráficas pueden ver en color azul las transferencias de congelados de embriones analizados por PGTA. En color naranja son las transferencias de congelados de embriones sin PGTA. Y en verde son las transferencias en fresco de embriones sin PGTA. Y vean cómo tanto en la tasa de implantación, en la tasa de embarazo o en la tasa de nacido vivo, las columnas azules son las que presentan pues mejores resultados, ¿no? En cuanto a la técnica, no voy a profundizar mucho en esto porque puede llegar a ser un poco complicado. Solo mencionar que la secuenciación masiva es el gold estándar actualmente para la realización del PGT. Esto se debe porque da una mejor resolución comparado, por ejemplo, con los SNP arrays o los CGH arrays, por lo tanto los ha ido desplazando. Sin embargo, como todas las técnicas, también presenta sus limitaciones, y es muy importante que conozcan qué es lo que puede detectar y qué no es lo que puede detectar el PGTA mediante la secuenciación masiva. Podemos detectar aneuploidías, ganancias o pérdidas de cromosomas completos.
También podemos detectar alteraciones de brazo completo, ganancias o pérdidas de brazos completos de cromosoma, así como fragmentos más chiquitas, que son los que se llaman alteraciones segmentarias. También nos permite detectar el mosaicismo embrionario. Podemos detectar mutaciones puntuales si lo que estamos realizando es un PGTM, y además también podemos obtener información de los niveles de ADN mitocondrial de las células del trofoectodermo. No sé si lo habrán escuchado, pero existen varios estudios que han relacionado los niveles del ADN mitocondrial con la implantación, con el estado cromosómico. Nosotros hemos revisado este tema y realmente no hemos encontrado alguna relación. Sin embargo, si quisieran disponer de esta información, la tenemos. ¿Qué no podemos detectar mediante secuenciación masiva? No podemos detectar mutaciones puntuales si lo que estamos haciendo es un PGTA, porque aunque usamos el mismo equipo y los mismos chips, todo lo que hacemos antes de meter las muestras al secuenciador va a variar en función de si hacemos un tipo de estudio u otro. Y tampoco podemos detectar translocaciones balanceadas. ¿Por qué? Porque no hay una ganancia o pérdida de material genético, simplemente está reorganizado y no lo podemos ver. En esta gravilla y a su vez esta gravilla en esta hielera. Y si hablamos del PGTA, tenemos que hablar de mosaicismo. El mosaicismo es un tema en auge, es un tema de discusión en todos los congresos que vayan, es un tema de discusión entre médicos de la reproducción, entre embriólogos, entonces es importante que toquemos este tema hoy. Antes de ver de dónde sale un embrión mosaico, vamos a ver cómo se forma un embrión aneuploide. En un embrión aneuploide tenemos un óvulo aneuploide, es decir, presentado en la alteración como trisomía 13, que es fecundado por un espermatozoide cromosómicamente normal, va a dar lugar a un cigoto aneuploide con esta trisomía 13, y después de las múltiples divisiones mitóticas vamos a obtener un embrión en que todas sus células van a presentar esta trisomía 13, ¿no? ¿Cómo se forma un embrión mosaico? En los embriones mosaicos tenemos que se forman a partir de un óvulo cromosómicamente normal, que va a ser fecundado también por un espermatozoide normal y van a formar un cigoto. Este cigoto va a sufrir las subsecuentes divisiones mitóticas, y en alguna de estas divisiones mitóticas va a suceder un error en el cual va a provocar que existan dentro del mismo embrión células normales y células con componente anormal. Por lo tanto, definimos mosaicismo como la presencia de dos o más líneas celulares con diferentes complementos cromosómicos en un mismo embrión. Esto antiguamente no es que no se hablara de ello o no existiera, simplemente la evolución de las metodologías que tenemos para analizar los embriones ha hecho que ahorita, al aumentar la resolución de estas técnicas, lo podamos detectar cuando antes no se podía detectar. Además, el nivel de mosaicismo, que normalmente se expresa en porcentaje, va a depender del momento en que se dé este error mitótico. Si este error mitótico, por ejemplo, se da en la primera división mitótica, vamos a obtener un elevado porcentaje de mosaicismo. En teoría, el 50% de células de este embrión van a ser aneuploides, mientras que si el error mitótico se da en divisiones posteriores, el porcentaje de mosaicismo va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué hacemos con estos embriones que ahorita podemos diagnosticar como mosaicos? Porque no son normales, pero tampoco son anormales, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Los transferimos o no los transferimos? Pues no existe un consenso internacional de qué hacer con estos embriones. Como mencionaba, es un tema de discusión, es un tema muy complicado. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Diagnóstico Genético Preimplantacional sacó unas guías en 2016 y las actualizó ahorita en el 2019, que mencionan lo siguiente. Mencionan que se debe informar a los pacientes que ningún análisis genético basado en una pequeña muestra de células puede tener una precisión del 100%. Mencionan también que la transferencia de blastocistos euploides siempre se debe priorizar ante la transferencia de embriones mosaico.
En el caso que solo tengamos embriones mosaico y embriones aneuploides, debemos hablar con nuestros pacientes para la posibilidad de hacer un segundo ciclo de PGTA. Y en el caso que esto no sea posible y se esté planteando la transferencia de un embrión mosaico, debemos tener en cuenta que es preferible los embriones mosaico que presenten un mosaicismo bajo antes de los que presentan un mosaicismo alto. Solo se va a poder realizar una transferencia de un embrión mosaico siempre y cuando se haya realizado un consejo genético para analizar las consecuencias clínicas de la transferencia de este embrión y concretamente del cromosoma que se encuentra alterado en este embrión. Y a diferencia de lo que se decía en el año 2016, en estas guías del 2019 se menciona que se debe priorizar el nivel de mosaicismo antes que el tipo de cromosoma afectado. Hasta la fecha existen 6 estudios, los cuales ya han transferido embriones mosaico. De hecho, hay otro que vi hace un ratito que salió este mes, juntando un total de 109 nacidos vivos sanos, no mosaicos. Y de hecho deben ser más porque algunos de estos estudios, cuando se publicaron, eran embarazos en curso. Entonces, sí pueden dar lugar a bebés sanos la transferencia de embriones mosaico. Sin embargo, vamos a tener menores tasas de implantación y mayores tasas de aborto, y esto se va a relacionar también según si es un mosaicismo bajo o si es un mosaicismo alto. Aquí. Pero no todo es tan bonito como parece. Este es un caso clínico de una pareja con 2 años de infertilidad. A ver, así. Baja reserva ovárica, edad materna avanzada, que decidieron hacer un PGTA. Pudieron obtener un único óvulo que llegó a blastocisto y pues fue el único blasto que se biopsió, con un diagnóstico de monosomía del cromosoma 2 del 35%. La pareja, después de someterse a consejo genético, decidió transferirse este embrión y la transferencia fue positiva. A las 17 semanas de gestación se realizó la amniocentesis y se obtuvo un cariotipo o un resultado mosaico para una trisomía del cromosoma 2 en el 2% de las metafases analizadas. La pareja decidió seguir con el embarazo y a las 37 semanas nació una bebé sana, fenotípicamente sana. Durante todos los controles de ultrasonido no presentó ninguna anomalía, tampoco presentó restricción del crecimiento intrauterino, y al hacerle el cariotipo se observó una monosomía del cromosoma 2 en el 2% de las metafases. Entonces, este es el reporte del primer caso de que provenía de un embrión mosaico y que dio lugar a un bebé mosaico. Este es un trabajo que publicamos este año, al cual quisimos ver la incidencia de embriones mosaicos que teníamos en nuestra población de embriones analizados y ver la relación con la edad. Obtuvimos una incidencia del 25 al 26% de embriones mosaico, de los cuales el 30% eran de tipo aneuploide, es decir, aparte de haber una aneuploidía, habían otras alteraciones en mosaico, es decir, que no se encontraban en todas las células, y el 70% fue de tipo diploide-euploide, es decir, que la única alteración que se encontró era de tipo mosaico. Y además, como esperábamos, a diferencia de la aneuploidía, que sí se vio significativamente aumentada en los pacientes mayores de 35 años, la tasa de mosaicismo se mantuvo constante, no hubieron diferencias en cuanto a esto, debido a que el mosaicismo pues, es un proceso postcigótico, no tendría por qué influenciar la edad materna. Entonces, si me lo permiten, voy a presentarles algunos resultados que tenemos aquí de nuestro laboratorio Vida Genetics,
tenemos que el 50% de las pacientes que realizan PGTA es por edad materna avanzada, mientras que el otro 50% se distribuye en factor masculino, pérdida gestacional recurrente, PGTA lectivo, falla de implantación y balance familiar por selección de sexo, así como otros. En la gráfica de la derecha pueden ver la distribución de las edades de nuestros pacientes, con una edad media de 37 años. En esta tabla les quise mostrar la tasa de euploidía por ciclo, tanto en óvulos propios como en óvulos donados. En óvulos propios la tasa media fue del 36.5%, comparado con el 58.6% de óvulos donados, siendo pues esta diferencia significativa. Y vean aquí la tasa de euploidía por grupo etario, como en pacientes de menos de 35 años esta tasa es del 55%, y cómo va disminuyendo hasta un 7.14% en pacientes mayores de 42 años. En esta gráfica les muestro estos resultados. Vean cómo la tasa de euploidía, que son estas barras azules, va disminuyendo a medida que aumenta la edad de las pacientes. Esta gráfica me gusta mucho. Esta gráfica muestra la probabilidad de obtener al menos un embrión euploide por grupos etarios. Es decir, la probabilidad de al menos poder hacer una transferencia después de un ciclo de PGTA. Como pueden ver, en el grupo de pacientes que se realizaron el PGTA con óvulos donados, incluso en óvulos propios hasta los 40 años, la tasa o la probabilidad de tener al menos una transferencia fue muy buena o es muy buena, pero fíjense cómo a partir de los 40 años esta probabilidad disminuye a la mitad y pues a partir de los 42 años aún disminuye más, ¿no? Aquí les quise poner el número de blastocistos, la media de blastocistos que se biopsiaron por grupo etario. Fíjense, por ejemplo, en el grupo de más de 42 años, la media de blastocistos biopsiados en este grupo de pacientes es de 3 embriones. Entonces, imagínense si en vez de tener 3 embriones hubiéramos tenido 6, el doble. Esta tasa, esta probabilidad sería casi del 60%. Y si en vez de tener el doble, tener el triple de embriones biopsiados, 9 embriones biopsiados, esta tasa, esta probabilidad de obtener al menos un embrión euploide se acercaría al 90%. Entonces es muy importante que en este grupo de pacientes, sobre todo a partir de los 40 años, se hable la posibilidad de hacer múltiples ciclos para conseguir un número adecuado de embrión, como otras estrategias, ya sea duosim, doble disparo, etcétera, etcétera, para lograr un número adecuado de embriones para poder biopsiar. En esta gráfica se comparan la tasa de implantación entre los ciclos de PGTA y los ciclos de transferencias de embriones congelados sin PGTA reportados por la SAT. Vean en azul la media de la tasa de implantación de los embriones transferidos y analizados por PGTA, que es del 68.1%, y se mantiene constante independientemente del grupo de edad. En cambio, en la transferencia de embriones congelados en los que no se hizo PGTA, esta media o esta tasa de implantación va disminuyendo con la edad. Entonces, si logramos obtener este embrión euploide, la tasa o la probabilidad de que este embrión implante va a ser exactamente la misma para una paciente de 42 años que una paciente de 35. Aquí les muestro también nuestros resultados clínicos. Hasta la fecha hemos realizado 244 ciclos de PGTA. Hemos biopsiado ya más de 1000 embriones y tenemos que se han transferido el 62.7% de los ciclos de PGTA. Se transfieren una media de 1.3 embriones y nuestra tasa de implantación, o bueno, más bien la media de tasa de implantación de los centros de los cuales recibimos biopsias como Instituto Vida Querétaro, es del 68.1%. La tasa de embarazo clínico por transferencia del 70.3%. Y para no dejar de lado el PGTM, revisar conceptos importantes. El PGTM requiere de una mutación conocida, es decir, necesitamos el diagnóstico molecular
de la mutación o del gen responsable de la enfermedad. Si no, no podemos hacer un PGTA, si no, digo, un PGTM, no podemos empezar a hacer nada si no tenemos la descripción molecular del gen y de la mutación en concreto. Como decíamos, vamos a tener que realizar un test de informatividad. Para ello vamos a necesitar ADN de familiares tanto sanos como afectados. Esto nos va a servir para establecer marcadores o lo que se llaman polimorfismos para hacer un diagnóstico más certero de los embriones, ya que vamos a secuenciar en los embriones tanto la mutación como los marcadores que tendrían que haberse heredado conjuntamente con la mutación. Posteriormente al PGTM ya podemos planear el ciclo considerando la edad de la paciente y el tipo de herencia de la enfermedad. Una pregunta que me hacen muy frecuentemente: ¿sí es imprescindible realizar el test de informatividad? Sí es imprescindible. No se puede hacer un PGTM si no se realiza un test de informatividad. Y existe la posibilidad de combinar el PGTM conjunto con el PGTA. De hecho, nosotros siempre lo hacemos así, porque de nada sirve transferir un embrión que es sano para la enfermedad, pero que por otro lado pueda presentar una aneuploidía. Perdón. Este es un caso que nos llegó a nuestro consultorio. Es una paciente de 21 años con el diagnóstico de que era portadora de una enfermedad ligada al cromosoma X. Ella ya tenía una hija sana, tiene una hija sana, pero tiene dos hermanos fallecidos por esta enfermedad y un sobrino que también falleció por esta enfermedad. Entonces, pues vino a nosotros preguntando qué podía hacer al respecto. Entonces, realizamos 2 ciclos de PGTA para poder lograr biopsiar 10 embriones y estos fueron analizados tanto para aneuploidia como para la enfermedad en concreto. De estos 10 blastocistos obtuvimos 3 embriones sanos, candidatos para la transferencia, el cual pues se transfirió uno, dando lugar a esta hermosa bebé que pueden ver. Aquí tenemos los permisos de los papás para mostrar esto, pero para que se den cuenta cómo podemos influir, cómo podemos impactar en estas familias. Tenemos que hacer que se conozca estos tipos de estudios y divulgarlo, ¿no? Perdón que va un poco lento en pasar las diapositivas ahorita. Y ya para terminar, igual también si hablamos del PGTA tenemos que hablar del futuro del PGTA. Y el futuro del PGTA es el PGTA no invasivo. Ahorita todos los investigadores del área del análisis preimplantacional están centrando sus esfuerzos para realizar un procedimiento no invasivo para poder analizar un embrión. Y esto sería básicamente analizar el cultivo, el medio de cultivo donde el embrión ha ido liberando material genético durante su desarrollo. El embrión permanecería intacto y lo que analizaríamos, lo que pues realizaríamos el análisis mediante secuenciación masiva sería el medio de cultivo. Ya hay varios estudios que han demostrado que existe material genético tanto en el fluido del blastocele como en el medio de cultivo embrionario y que este material genético proviene tanto de las células del trofectodermo como de la masa celular interna. No se conoce con exactitud cuál es el mecanismo por el cual se libera este ADN. El más popular sería pues que las células en apoptosis liberan su contenido, por lo tanto su material genético al medio del cultivo, igual también las células que sean lisadas. Sin embargo, esto no se ha comprobado en embriones humanos. Y una alternativa de teoría es que existan vesículas celulares que transporten el DNA encapsulado al medio de cultivo. Sin embargo, el DNA embrionario no es el único que podemos encontrar en el medio de cultivo.
DNA proveniente de las células del cúmulus, es decir, DNA materno, también puede estar contaminando nuestro medio de cultivo. También podemos encontrar DNA proveniente de los cuerpos polares, DNA proveniente de los espermatozoides y lo que se ha hecho es FIP convencional en vez de ICSI. Y pues también podemos encontrar DNA exógeno que sea contaminación que se haya producido durante el cultivo propio del embrión. Ya se han realizado varios estudios de este procedimiento no invasivo. Samonki fue el primero en demostrar que existe ADN del embrión tanto en el líquido del blastocele como en el medio de cultivo. Sin embargo, cuando comparó los resultados con la biopsia del embrión, la tasa de concordancia fue realmente muy baja. Estudios posteriores han ido mejorando esta tasa de concordancia. Uno de los más recientes es el de Carmen Rubio, que estudió 115 blastocistos y obtuvo una tasa de concordancia entre el medio de cultivo y la biopsia embrionaria del 78%. Sin embargo, esta tasa de concordancia en cuanto a los resultados se ve disminuida cuando son embriones biopsiados en día 5, bajando hasta el 63% de tasa de concordancia. Este artículo se publicó recientemente en la revista Nature. En él se incluyeron 102 blastocistos y la estrategia que ellos utilizaron fue juntar el medio de cultivo con el fluido del blastocele, y esto con la intención de mejorar las tasas de las tasas de concordancia y esto a la vez compararlo con la biopsia de trofectodermo. Ellos lo que hicieron fue cambiar el medio de cultivo en embriones de día 4, y una vez cambiados estos embriones en el cultivo, en el medio fresco, lo que hicieron fue hacer un assisted hatching para perforar la zona pelúcida y promover la liberación de ADN del embrión. El día de la biopsia lo que hicieron fue dar un pulso láser en las células del trofectodermo para fomentar el colapso del embrión y otra vez ayudar a que se vertiera este ADN en el medio de cultivo. Entonces, mediante esto lograron una tasa de amplificación del 100%, de los 102 embriones analizados amplificaron el 100%, sin embargo, solo el 88.2% obtuvieron un resultado informativo. No obstante, es la estrategia o el trabajo que ha obtenido unas mejores tasas de concordancia entre medio de cultivo y biopsia de trofectodermo, en concreto por muestra, es decir, euploide o aneuploide del 97.8% y por cromosoma igual también del 97.8%. Y algo muy importante que hasta la fecha no se había conseguido es que la tasa de concordancia del sexo del embrión fuera del 100%. Entonces, parece ser que esta estrategia puede ser como la candidata a que usemos cuando hablemos de PGTA no invasivo, que ellos de hecho, como ven en el título, lo nombraron como mínimamente invasivo, ya que sí están manipulando de una forma leve el embrión. ¿Cuáles serían las ventajas del PGTA no invasivo? Pues estamos eliminando el riesgo de un procedimiento invasivo, del posible daño que podamos hacer con la manipulación del embrión. Metodológicamente es más sencillo, pues realmente mucho más sencillo. Es tomar con una micropipeta 5 microlitros de la gota de cultivo y ponerlos en un tubo. No tiene ninguna complicación, por lo tanto, no es necesario tener personal capacitado, lo que haría que este tipo de análisis llegaran a una mayor cantidad de laboratorios. Una de las ventajas que yo creo que es de las más importantes es que el DNA es representativo de todo el embrión. Cuando nosotros biopsiamos solo las células del trofectodermo que podrían no ser representativas de la masa celular interna o de lo que va a ser el embrión. Entonces, una de las ventajas importantes del no invasivo es que tendríamos DNA proveniente de todas las células del embrión. Y por último, que puse así
casi entre comillas, con interrogantes. Hay muchos autores que comentan que puede ser o que es más económico. Yo ahí discrepo un poco porque finalmente lo que es más costoso del PGTA, del PGTM, es todo lo que viene posterior a la biopsia. Entonces, a lo mejor sí podría ser un poquito económico o más económico por este lado, pero la diferencia no sería mucha. En cuanto a las desventajas, la contaminación es un problema muy importante de realizar el PGTA no invasivo, sobre todo por el ADN materno. Tenemos que decumular muy bien nuestros ovocitos para que no quede ni una célula materna que nos pueda estar alterando los resultados. Otra limitación que tiene hasta la fecha el PGTA no invasivo es la poca cantidad que hay disponible, tanto en el medio como si juntamos el líquido del blastocele, que hace que haya o fallos de amplificación o resultados no informativos. Igual también, como es un ADN que teóricamente proviene de células apoptóticas, que proviene de células lisadas, es un ADN que se encuentra degradado, igual también dándonos pues estos fallos de amplificación o resultados sin diagnóstico. Y por último, pues esta baja concordancia. Hasta que no haya una mejora en la concordancia, no lo vamos a poder utilizar de forma rutinaria. Y ya para terminar, el PGTA es el análisis de aneuploidías. Vamos a obtener una visión global de todos los cromosomas y pues las indicaciones son las mencionadas con anterioridad. El PGTM es el análisis de enfermedades monogénicas, es decir, si tenemos una enfermedad poligénica, sea diabetes, sea Alzheimer, etcétera, etcétera, no vamos a poder hacer nada. Solo podemos analizar el análisis de mutaciones siempre y cuando sean enfermedades monogénicas y vamos a obtener información solo de este gen en concreto y de hecho no solo de este gen, sino de la mutación en concreto que tiene la familia. La tasa de aneuploidía aumenta con la edad materna. La estrategia que está funcionando mejor ahorita es la biopsia de blastocisto día 5, día 6 o día 7, la transferencia diferida y la single embryo transfer. El PGTA aumenta la tasa de implantación y la mantiene constante entre los diferentes grupos etarios. La tasa de embarazo aumenta en las pacientes con transferencia de embriones euploides. Es importante conocer las limitaciones de las técnicas que utilizamos para el PGTA, ya sea secuenciación masiva, ya sea cualquier otra técnica. El mosaicismo es un evento frecuente y debemos saber cómo interpretarlo y cómo explicarlo a nuestros pacientes. Los embriones mosaicos sí pueden dar lugar a bebés sanos y el PGTA no invasivo es el futuro, aunque no es un futuro próximo. Y bueno, por mi parte ya es todo para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta plática y pues agradecer al Colegio de Médicos Especialistas en Ginecología y Obstetricia de Querétaro por la invitación en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Excelente ponencia, como siempre. La verdad es que todo muy bien detallado, entendible para todos nosotros. Y bueno, vamos a pasar con las preguntas. Actualmente tenemos 77 usuarios en la página, 40 en Facebook y 54 en la plataforma. Ya nos han hecho algunas preguntas en este momento. El doctor Hugo Alberto: hola Ana, gracias por compartir. Siendo que la biopsia se toma del trofoectodermo, ¿qué porcentaje representa el mosaicismo confinado a la placenta en los embriones reportados como mosaicos? Ok, existe un estudio que creo que se llama del autor Lawrence, del 2019, el cual vio que los embriones que se habían diagnosticado como aneuploides, evidentemente en células de trofoectodermo, al analizar la masa celular interna, el 92 punto tantos eran aneuploides. Y en los embriones que se habían diagnosticado como euploides, el 93.5.8% eran euploides. Entonces podemos estar tranquilos por esta parte, porque sí nos está dando resultados bastante
verídicos de cómo está la masa y cómo va a estar el embrión. Ok, perfecto. Otra pregunta del doctor Omar Spencer. Hola Ana, muchas gracias por la ponencia. ¿Cuál es el tiempo promedio de obtener los resultados de los estudios genéticos posterior a realizar la biopsia y el tiempo de vitrificación? El tiempo de vitrificación debe ser lo antes posible después de la biopsia para evitar que el embrión se vuelva a expandir. Tenemos que aprovechar que normalmente al hacer la biopsia los embriones o los blastos se colapsan y es el momento perfecto para vitrificarlos de una vez. En cuanto al tiempo que tardamos nosotros en entregar resultados, en el caso del PGTA es un máximo de 15 días desde que recibimos las biopsias a nuestro laboratorio. Si los tenemos antes, los mandamos antes. En cuanto al PGTM es más tardado, es un análisis mucho más laborioso. En cuanto al test de informatividad, se tarda entre 6 a 8 semanas dependiendo de la complejidad del diseño del test. Y el PGTM serían unas 3 semanas. Ok. Nos comenta también la doctora Ari Ramírez. Felicitaciones, Ana, una excelente plática. Tengo una pregunta. Me gustaría saber cómo se clasifica un embrión mosaico en mosaicismo, alto o bajo. Ok, muy buena pregunta. Difícil de contestar. Como comentaba, no hay un consenso global de cómo diagnosticar un embrión mosaico ni cómo definir un embrión de bajo riesgo o de alto riesgo o de bajo mosaico o alto mosaico. Hay algunos que utilizan el 50%, es decir, que haya más o menos el 50% de células alteradas. Hay algunos que utilizan el 40%. La PGDIS menciona que se debe diagnosticar un embrión como mosaico cuando presente del 20 al 80% de células alteradas. Esto es lo que en principio está como más internacionalizado. Sin embargo, es importante que pregunten a su laboratorio de PGT cuáles son los criterios que están utilizando para diagnosticar un embrión mosaico. Es muy importante. Vale. El doctor Omar Spencer tiene otra pregunta. En caso de encontrarse en el PGTM una variante de significado incierto, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué se hace? No encontramos variantes de significado incierto en el PGTM. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la mutación. Como les comentaba, el paciente cuando llega a su consultorio tiene que tener el diagnóstico molecular de la mutación responsable de su enfermedad. Si no la tenemos, si sabe que tiene una enfermedad pero no tiene el gen responsable o no tiene la mutación o no la han podido diagnosticar, no podemos hacer nada. Entonces, no nos vamos a encontrar ninguna variante de significado incierto, simplemente vamos a ver si los embriones son portadores, son afectados o son sanos para esta mutación que estamos buscando. Ok, bueno, en relación a esto, Ana, yo quisiera hacerte una pregunta. En los reportes, en ocasiones, llegan a poner laboratorio, fallo de amplificación y embrión caótico. ¿Qué significa esto? El fallo de amplificación, no hablé de la técnica, pero el primer paso que hacemos cuando nos llegan las biopsias es hacer múltiples PCRs para tener una cantidad de ADN suficiente para poder hacer la secuenciación. En estas PCRs, el producto de estas PCRs lo analizamos mediante un gel de agarosa para ver si tenemos DNA o no tenemos DNA con el que podemos trabajar. Si no vemos fluorescencia en este gel de agarosa, quiere decir que no tenemos DNA. Y esto puede ser por muchos factores, puede ser porque el embrión era de muy mala calidad y el ADN estaba degradado, puede ser que en el momento de introducir la biopsia se quedó pegada en la pared y no se introdujo en el medio donde tendría que estar para que se conserve de forma adecuada. Puede ser por varias razones. Y en cuanto a un embrión caótico,
igual no hay una definición o un consenso como esto. Nosotros utilizamos el concepto de embrión caótico cuando presenta 5 cromosómicas. Entonces ya no las definimos en el cariotipo, sino que lo resumimos con embrión caótico. Vale. La siguiente pregunta, el doctor Rubén, en relación a la aplicación en la vida fetal, ¿el PGTA es considerado prueba diagnóstica o una prueba de tamizaje? Y teniendo el resultado del PGTA normal, ¿deberíamos de hacer un cálculo de riesgo a las 12 semanas o ya no? Sí. El PGTA se considera un estudio de screening, no de diagnóstico. De hecho, en el reporte que emitimos nosotros, siempre ponemos que se debe hacer un estudio prenatal para validar los resultados o para confirmar la normalidad de este embrión. Entonces, sí es necesario hacerlo. Ok. Y bueno, dentro también de las preguntas del doctor Rubén, ¿el PGTA es similar al NIP, que es el ADN fetal libre? No. El NIP no solo permite, hasta mi conocimiento, nosotros no lo hacemos, pero solo permite obtener la información, creo que de cromosoma 18, 21 sexuales y algunos más, así como algunos síndromes relacionados como de lesiones, pero no sería exactamente lo mismo. Metodológicamente es muy diferente, la muestra es muy diferente también, no es exactamente lo mismo. Perfecto. En este momento, bueno, creo que estoy revisando las diferentes plataformas. Ya no tenemos preguntas. No sé si gusten hacer alguna última pregunta. Bueno, ahorita nos están escribiendo. Te agradecemos, Ana, la excelente ponencia por digamos, del diagnóstico genético preimplantacional. Te repito, todo muy bien detallado. Agradecer a Vida Genetics, agradecer también a Instituto Vida Querétaro, a Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. Y bueno, todo lo que nos mencionan aquí es que todo muy claro. Muchas gracias por contestar nuestras dudas. Felicitaciones a Ana. Y de todas formas, si quedara alguna duda, por eso puse aquí mi información de contacto. Con gusto puedo resolver cualquier duda que a lo mejor ahorita no se ocurra o de pena preguntar. Sin problema, aquí me pueden contactar. Vale. Una pregunta del doctor Omar Spencer. ¿Existe últimamente estudios genéticos sobre biopsia de endometrio para saber si existe mejor implantación? Sí. No sé mucho al respecto, la verdad. En el laboratorio de PGT y como Instituto de Vida León, que es donde se ubica Vida Genetics, hasta mi conocimiento, no es un estudio que se haya generalizado mucho en nuestras pacientes, pero la verdad no soy la indicada para contestar esta pregunta. No te preocupes. Bueno, sigan mandando sus preguntas. Si no alcanzamos a contestarlas todas, Ana ya lo comentó, aquí nos deja su correo electrónico, está la página de Instituto Vida, la página de Instituto Vida Querétaro, la página general, todas las redes sociales. Nos pueden mandar todas sus dudas, todas sus preguntas y con mucho gusto las vamos a responder. Agradecemos nuevamente a la maestra en ciencias Ana Calul, directora del Laboratorio de Genética Preimplantacional y Prenatal Vida Genetics, a Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, Vida, Instituto Vida Querétaro. Y bueno, agradecer a todos ustedes por estar con nosotros en esta noche, con una excelente ponencia. Les recordamos seguir las redes sociales del colegio para conocer las siguientes y bueno, que se inscriban al colegio.
Los que no están inscritos aún lo pueden realizar. Y los esperamos en la segunda semana del mes de agosto con otra ponencia, no sin antes recordarles que se colegien nuevamente. Pues muy buenas noches, muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos, buenas noches.